La mesa estaba servida, pollo, ensalada, un intento de cena familiar normal. Pero el aire era espeso, duro, cortante. Mark se sentó sin mirar a ninguno de los dos. Nolan hojeaba un periódico viejo. Debbie acomodaba los cubiertos con la obsesión mecánica de quien quiere evitar una guerra. ¿Cómo estuvo el día? Preguntó Nolan sin levantar la vista. Mark respiraría hondo. Me expulsaron. El periódico se detuvo. Los cubiertos dejaron de tintinear. Debbie parpadeó 2 veces, incrédula. ¿Cómo que te expulsaron? Del Team Team, diría Mark, clavando el tenedor en el plato como si fuese la cara de alguien. Ya no soy parte. Silencio. Un silencio que parecía que todos esperaban pero nadie quería escuchar. ¿Qué hiciste? Preguntó Nolan, serio pero sin enojo. Todavía. Nada. Mark encogió los hombros. No valía la pena. Son niños jugando a ser héroes. Debbie intentaría decir algo pero Mark continuaría diciendo, estoy ayudando a alguien ahora. ¿Y quién es? Mark procedería a contar todo lo ocurrido con Titán, y el por qué lo necesita. Debbie lo miró como si le hubiera dicho que estaba traficando armas. ¿Titán, un delincuente? La voz le tembló pero no de miedo, de indignación. Eres una vergüenza para mí. Mark levantó la vista muy lento. No movió un músculo más. Sus ojos eran fríos. ¿Soy una vergüenza por eso? ¿O porque te hice quedar mal? Debbie abrió la boca, pero no salió sonido al principio. No esperaba que la confrontara. Él nunca la confrontaba. Mark. ¿Qué ha pasado? Estás cambiando. Mira cómo estás últimamente. Te volviste frío, distante, sin amor, sin compasión. No eres el hijo que crié. Ya no sé quién eres. Mark apoyó los codos en la mesa. Muy despacio. Muy controlado. Su voz salió baja, firme, sin temblar. El niño que tú criaste murió hace tiempo. Debbie retrocedió un poco en la silla. ¿Qué? Lo enterré junto con todas tus mentiras. Mark se quedó quieto, sin parpadear. Niégalo si quieres, pero sin mí, ¿qué serías? Nadie te quiso como yo. Nadie soportó tus errores como yo los soporté. Mark soltó una sonrisa amarga, torcida, llena de filo. Soportar no es amor, Debbie. Ella se puso rígida ante la frialdad con la que la llamó por su nombre. Usarme fue lo que hiciste. Y yo no soy tu propiedad. Soy la consecuencia de lo que nunca me diste, libertad. Debbie entrecerró los ojos atacando con crueldad desesperada. ¿Libertad? Eres un monstruo frío, Mark. Un héroe sin corazón. Nadie te quiere porque ni siquiera te quieres a ti mismo. Mark levantó la mirada, pero ya no había furia. Solo acero y hielo. No necesito quererme para saber quién soy. Esto me define. Y ahora que lo sé, tú ya moriste para mí. Debbie retrocedió un paso. No físicamente. Emocionalmente. Era la primera vez de su vida que Mark la miraba como un igual. Y no como una madre. Él se acercó lentamente, cara a cara, cada palabra afilada como un cuchillo. No busco tu perdón. Ni tu amor. No hay lugar para ti en mi vida, ni en mi código. Si alguna vez fuiste madre, ya no queda nada de eso. Solo queda un recuerdo que use para forjar mi propia verdad. Debbie no supo qué decir. Era la primera vez que su hijo la veía sin la máscara. Y Nolan los observaba en silencio. Sin intervenir, sin proteger a nadie. Su mente trabajaba rápido. En Mark ya no veía a un adolescente confundido. Veía la formación de algo más duro, más indomable, algo que él mismo había creado sin querer. La idea lo golpeó, ya no podía controlar lo que se estaba convirtiendo. Y mientras Debbie temblaba en su orgullo herido, Nolan pensaba en otra cosa. Es momento. Tengo que contarle sobre la misión, sobre Viltrun, sobre lo que debe hacer con este planeta. Pero todavía no. No mientras Mark ardiera así. No mientras su hijo dejara de ser un niño y comenzará a volverse un arma. Mark procedería a levantarse de la mesa, a largarse a su cuarto. La puerta se cerró con un clic helado. Silencio en la casa. Silencio pesado, denso, como si acabara de morir alguien. Debbie fue la primera en reaccionar. No lloró. No gritó. Caminó hacia Nolan con pasos cortos, rígidos, la mandíbula apretada. Sus ojos estaban brillantes, pero no por tristeza, sino por vergüenza, vergüenza herida. Narcisismo perforado. ¿Vas a dejar que me hable así? Escutió sin contenerse. ¿Vas a dejar que tu hijo me falte el respeto en mi propia casa? Nolan la observó desde arriba, cruzado de brazos. No había ninguna emoción en su rostro. Ninguna. No es mi deber controlar cómo te habla. Respondió con frialdad Viltrumita. Debbie se quedó helada un segundo.
Después explotó, claro que deberías, soy su madre, soy la que estuvo sola todo este tiempo mientras tú salvabas al mundo. Yo lo crié Nolan, yo lidié con sus errores, con su debilidad, con sus miedos. Yo. Nolan la interrumpió con un tono tan seco que la cortó como un cuchillo. Él no te atacó por debilidad. Lo hizo porque ya no te necesita. Debbie abrió los ojos como si la hubieran abofetado. ¿Qué estás diciendo? Preguntó con la voz quebrándose de rabia contenida. Por supuesto que me necesita, soy su madre, él depende de mí. No de mí. Repitió Nolan, más firme que nunca. No depende de ti. Ya no. Su voz era impersonal. Casi científica. Debbie retrocedió un paso. ¿Lo sabías? Murmuró con temblor venenoso. ¿Sabías que Mark cambiaría así? Nolan no respondió enseguida. Solo la miró, analizando, calculando. Como si estuviera evaluando la estructura de un edificio. Mark está creciendo. Dijo por fin. Y lo hace más rápido que cualquier humano. Su carácter, su fuerza, su voluntad. Ya están fuera de tu influencia. Debbie sintió el golpe directo a su ego. Para ella no existía un hijo independiente. Solo existía un hijo que reflejaba bien o mal su valor. No, no puedes decir eso. Balbuceó, con un hilo de voz. Él es mío. He sacrificado todo por él, todo. Nolan ladeó la cabeza. No sacrificaste nada. Dijo sin alterarse. Y él lo sabe ahora. Debbie apretó los dientes. Tú lo estás alejando de mí, tú le llenaste la cabeza con esa frialdad tuya. Siempre fuiste distante, siempre fuiste una sombra que entra y sale cuando quiere. Y ahora Mark se está convirtiendo en ti. Nolan se acercó un paso. Ella retrocedió instintivamente. No, Debbie. Mark no se convirtió en mí. Se detuvo. Miró desde arriba, con una intensidad que no era rabia ni desprecio. Era constatación. Algo casi triste. Mark se convirtió en alguien que ya no puede ser manejado. Debbie tragó saliva, sus manos temblaban. ¿Y eso te preocupa? Susurró, buscándole algún punto débil emocional, desesperada por recuperar control. Nolan tardó un segundo en responder. No sé aún. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué significa eso? Significa que ya no tengo claro cuál será su camino. Dijo él mirando la puerta del cuarto de Mark, y eso, cambia mis planes. Debbie sintió un escalofrío. ¿Qué planes, Nolan? Él no la miró esta vez, se dio media vuelta y empezó a caminar hacia la ventana. Todavía no lo vas a saber. Debbie quedó sola en la cocina, envuelta en la humillación más grande que había sentido en su vida. Ya no tenía control sobre su hijo. Ya no podía manipularlo. Ya no podía moldearlo. Y peor. Nolan ya no la veía a Debbie como parte del futuro. En ese momento por primera vez, Mark se le había ido. Y Nolan también. Luego, la noche se abrió sobre la ciudad como una herida. Allí estaban Titán y Mark, arriba de un edificio. Mirando desde a lo lejos, el de Machine Head. Cuando entremos, no pares. Este tipo está rodeado. Pero si lo sacamos rápido. No necesito sermones. Solo señala al jefe. Lo demás lo hago yo. El hombre de piedra lo miró de reojo. Ese chico ya no era el inseguro de semanas atrás. Era un filo. Sin más, mientras los guardias de la planta más alta vigilaban, uno de ellos notó como un proyectil se acercaba muy rápidamente hacia él pero no le alcanzó a reaccionar y terminó rompiendo los cristales y aplastándolo. Seguido de la llegada de Mark tras la entrada hecha. Este se movía con violencia quirúrgica. Rodillas enquijadas, codos en tracuras, lanzando cuerpos como proyectiles. Titán destruía el suelo con sus golpes. Sin más, después de eso, entraron a la sala principal donde estaba Mallinger. Levántate. Mallinger solo los ignoraría, como si no existieran, sin embargo sería sorprendido por una fuerza que lo tomaría del cuello de su camisa. Oye imbécil, ¿no me escuchaste? Te dije que te levantarás. Oh, ahí sí que cometiste un grave error. Rápidamente, su mano derecha teletransportó a sus verdaderos pesos pesados a aquella sala. Haciendo que Mark soltara a Mallin Head viendo que son superados en número. No saben lo que les espera. De entre todo el grupo, uno dio un paso adelante, una figura colosal. Pelaje blanco. Armadura negra y roja. Ojos encendidos como la furia misma. Badel Beast. Mark sintió un escalofrío instintivo. Su cuerpo le dijo que era peligroso. Su orgullo le dijo, perfecto. Tog levantó su maza. ¿Eres el campeón de este mundo? Preguntó, casi decepcionado. No, pero voy a hacerlo contigo. En un instante ocurriría un impacto tan grande de parte de un choque de puños.
Fue tan grande que la habitación se dobló, el piso se hundió y los cristales explotaron al instante. Badelvist se movía como un rey en su trono de destrucción. Cada golpe era preciso. Hermoso, una danza letal. Mark, aún con su fuerza mejorada por años de tortura y disciplina viltrumita, solo podía seguirle el ritmo por segundos cada vez. Badelvist lo estrelló contra una pared. Mark le pegó en el mentón con un gancho que habría arrancado la cabeza a cualquier otro. La bestia ni se inmutó. «Peleas bien», gruñó, sonriendo con todos los dientes expuestos. «Pero te falta convicción». Lo tomo de la cara y lo arrojo a través de un ventanal. Mark salió disparado hacia la noche, rompiendo vidrio y acero, cayendo varios pisos hasta estrellarse contra un edificio vecino. Badelvist saltó detrás como un meteorito. La batalla siguió sobre los techos. Mark lo embistió a velocidad supersónica. Atravesando antenas, tanques de agua y estructuras de metal. Badelvist reprimía risas mientras lo demolía. Codos. Rodillazos. Mordidas. Mark sangraba por la boca, por las cejas, por el abdomen. Mark rugió, cargando con toda su fuerza y clavando a Badelvist en la losa, rompiéndose por completo. Por un segundo, la bestia quedó hundida entre polvo y concreto. Mark respiró, pensó que lo había logrado. Pensó que era suficiente. Pero la bestia de batalla se levantó despacio. Sonriendo. Una sonrisa que helaba el alma. Al fin, algo interesante. Lo agarró de la pierna, lo azotó 3 veces contra el techo y lo lanzó al vacío. Mark cayó 20 pisos y reventó contra un auto. El mundo era ruido, sangre, dolor. Pero todavía estaba consciente, batalló. Se levantó. Miró hacia arriba. Y ahí estaba él. La silueta blanca, la maza lista para el golpe final. Mark voló otra vez, un último esfuerzo desesperado, un puño que buscaba honor, venganza, orgullo. Badelvist lo recibió sin moverse. El golpe de Mark fue fuerte. Muy fuerte. Pero el de la bestia fue definitivo. Su maza impactó en el pecho del chico con una fuerza que le partió varias costillas al instante. Mark sintió como su esternón se quebraba, como el aire desaparecía. Quedó de rodillas, sangrando por todos lados, respirando entre espasmos. Su máscara estaba rota, su ojo hinchado, el labio partido, el suelo está hecho trizas por el impacto. El edificio ya ni existe. Solo quedan ellos dos, al aire libre, entre humo, hierro y polvo. La bestia lo toma del cuello y lo levanta como si fuera un trapo. Mark intenta lanzar un último golpe desesperado. La bestia ni se inmuta. Lo detiene con un dedo. ¿Aún respiras? Eso es lo único digno que hiciste hoy. Lo alza para darle el golpe de gracia. Mark siente que es el final. Entonces, la bestia se detiene. Lo observa. Como si Mark fuera un experimento fallido. Antes de aplastarte, escucha. No por ti. Por mí. Yo busco guerreros, no niños jugando a ser héroes. Mark intenta hablar, ahogándose en sangre. Yo lucho por la gente. Badelvist aprieta más su cuello, obligándonos a mirarlo a los ojos. Tus motivos no me importan. Solo veo debilidad. Y la debilidad merece morir. Lo deja caer al suelo, pero sigue hablando, caminando alrededor suyo como un depredador observando a una presa que tiene curiosidad de entender. Escúchame, muchacho. El universo es una arena infinita. Un campo de batalla que devora a quienes no tienen voluntad. Fuerza no es músculo. Poder no es gritar más fuerte. Fuerza es aceptar que nada ni nadie te va a salvar. Que tus huesos, tu dolor y tu furia, son todo lo que existe. Mark lo mira, quebrado, pero atento. Algo en sus palabras lo perfora más que el golpe que lo va a matar. Badelvist lo señala con su lanza. Y tú viniste aquí creyendo que eras un héroe. Un héroe. Esa palabra es una mentira dulce para los débiles. Un cuento para que acepten morir sin pelear. Lo toma del cabello y lo obliga a levantar la cabeza. Escúchame bien, pequeño cachorro, solo hay una verdad en el combate, no luchas para ganar. Luchas porque si no lo haces, no eres nada. Mark parpadea. Esa frase lo martilla. Algo en él se rompe y algo nuevo nace. La bestia apunta la maza en su pecho. Tu cuerpo es débil. Tu mente es blanda. Pero tu espíritu, ese sí que resistió un poco más. Apenas un poco. Pero suficiente para que yo te deje vivir. Mark no entiende. Y murmurando diría. ¿Dejarme vivir? Tok sonríe mostrando los colmillos. Porque ahora sé que no eres digno. Pero podrías llegar a serlo. Y cuando lo seas, quiero matarte con mis propias manos. No voy a desperdiciar un futuro combate. Y con un empujón brutal, lo deja caer, lleno de sangre, a punto de desmayarse.
Antes de marcharse, dice lo último. Recuerda mis palabras, muchacho. La verdadera vida empieza cuando entiendes que la gloria no es ganar, sino elegir pelear aunque sepas que vas a morir. Y se va. Sin mirar atrás. Desapareciendo en un portal. Dejando a Mark tirado, quebrado, pero despierto de una manera nueva. Su vista pasaría a oscurecerse. Por un tiempo indefinido. Pitido. Luz blanca. El olor metálico del hospital. Mark abre los ojos. No entiende dónde está. Todo le duele. El cuerpo no le responde del todo. La respiración es corta, pesada, pero viva. Al principio solo hay confusión. Pero después, lentamente, escena por escena, regresa el combate. Los golpes. El desprecio. La mirada de Badelvist. Sus palabras. Mark aprieta los dientes. Sus manos tiemblan, no por miedo, sino por algo más oscuro. Algo nuevo. Se queda mirando su reflejo borroso en la placa metálica del monitor al lado de la cama. Se ve débil. Se ve roto. Se ve insuficiente. Pero por primera vez, no siente pena por eso. Siente furia, y una claridad brutal. Mark pensaría, fuerza no es músculo, poder no es gritar más fuerte. Cierra los ojos. La frase lo perfora. Fuerza es aceptar que nadie te va a salvar. Mark traga saliva, Debbie no lo salvó. El Tintín lo expulsó. Nolan, jamás lo protegió. Y Badelvist lo dejó vivir no por bondad, sino por arrogancia. Mark agarra las sábanas con fuerza. Si no lucho, no soy nada. Otra punzada. Porque es verdad. Él pensó que ser héroe era suficiente. Que querer a las personas era lo que le daba propósito. Pero en el fondo, estaba jugando a ser fuerte. Y Badelvist lo expuso. Lo desnudó. Lo mostró por lo que era. Un chico con un traje creyendo que el mundo lo respetaría. Mark respira hondo. Sus ojos se vuelven más frío. No soy un héroe para sentirme bien. No peleo por aplausos. Peleo porque si no lo hago, dejo de existir, la idea lo quema. Pero también lo fortalece. La gloria no es ganar, sino elegir pelear aunque mueras. Mark abre los ojos. La expresión ya no es la misma, el dolor sigue ahí, pero ya no lo define. El miedo sigue ahí, pero ya no manda. Lo que manda es otra cosa. Un propósito nuevo, una identidad moldeada en sangre y vergüenza. La debilidad merece morir. Yo no voy a morir. No así, no siendo este. No siendo el Mark que era antes. Se incorpora un poco, tensando el vendaje del pecho, sintiendo como las costillas recién regeneradas rozan unas con otras. Me dejo vivir para que me vuelva digno. Y voy a hacerlo. Esa es la afirmación final. No dicha con rabia infantil. Sino con una calma peligrosa. Mark ya no quiere salvar el mundo para sentirse héroe. Ahora quiere vivir lo suficiente para volver a cruzarse con Badelvist. Y que esa vez, no sea él quien caiga arrodillado. Sus ojos brillando con una mezcla de determinación y una sombra más fría, más viltrumita. Luego de unos días Mark ya estaría recuperado de sus heridas, y estaría listo para irse, pero Cecil entraría a su cuarto. Buen día Mark, supongo que ya estás recuperado. Sé lo que pasó con los Teen Team. Pero, ¿me puedes exactamente por qué decidiste ayudar a un criminal a detener a un líder de la mafia? ¿Acaso te manipuló o te prometió algo? ¿O, fue por simple altruismo o rebeldía adolescente? Tenía familia, y por sus deudas con esa cabeza de lata fue que lo ayudé. Claro. Pero eso no justifica que provocaste daño a mucha de la infraestructura de la ciudad. Y, quedaron varios heridos a consecuencia de eso. No sé qué se te pasó por la cabeza cuando tomaste esas decisiones. Pero no estás hecho para ser héroe. Mark simplemente haría oídos sordos y se levantaría de su cama para ponerse su traje, el cual estaba bastante dañado. Y cortado en varias partes. Habría un silencio frío en el cuarto, pero Cecil agregaría. Has cambiado mucho estos días Mark porque... No me interesa hablar contigo Cecil, no volveré a ser un héroe. Ya veo, bueno, la salida está por la izquierda. Toma el ascensor y no quiero volver a ver tu rostro otra vez, que tus padres se hagan cargo de ti, ni tampoco te quiero ver haciendo del héroe en la ciudad. Mark simplemente ya habría salido del cuarto. Caminaría tranquilo, pero firme por los pasillos. Con su traje hecho trizas por algo de sangre en algunas partes, y con su ceño fruncido, nada de eso le importaba, nada de lo que decía Cecil lo haría sentir algo en él. Mark saldría de la Agencia de Defensa Nacional. El sol por unos momentos nublaría su vista. Pero antes de que pudiera impulsarse para salir volando, alguien le gritaría desde lejos. Mark, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mark se detiene frente a ella.
La luz del sol golpea su rostro, pero sus ojos no parpadean, afilados, calculadores. If lo estudia, hay algo distinto. Algo que no encaja con el chico callado y torpe que conocía del colegio. Estoy bien. Volveré a pelear pronto. If frunce el ceño. No es eso lo que te pregunté. Casi te matan, Mark, ese monstruo te dejó colgando de un hilo. ¿No te preocupa? No sé, haber estado a punto de... Mark, encogiéndose de hombros, diría, morir es parte del trabajo. Lo que importa es que aprendí. If abre la boca, pero no tiene respuesta inmediata. Ese tono es firme. Demasiado frío para alguien que acaba de sobrevivir por suerte. Te estás comportando diferente. Mark se apoya contra una pared, mirando el cielo como si evaluara una próxima batalla. Antes dudaba. Dudaba todo el tiempo. De mí. De mis decisiones. De si era suficiente. Ahora sé que no lo soy, pero también sé que puedo llegar a serlo. Eso es lo único que importa. If lo observa con mezcla de fascinación y preocupación. Mark. Ese no eras tú. Mark baja la mirada hacia ella con una media sonrisa sin calidez. Tal vez ahora sí soy yo. If intenta acercarse, pero algo en la expresión del chico lo detiene. No es enojo. Es foco. Como si nada fuera más importante que lo que tiene en mente. Si necesitas hablar con alguien, yo hablo cuando termino lo que tengo que hacer. Silencio. If siente un pequeño pinchado en el pecho. Este no es el Mark que conocía. Este es alguien que usa la herida como un martillo. Iba a decir algo más, cuando una sombra enorme cruza sobre ellos. El viento se curva. El suelo vibra apenas, y frente a ellos desciende Omniman. Con su traje blanco y rojo y su capa flameando detrás como un estandarte imperial. Su mirada va directo a Mark. No a If. Solo a Mark. Necesito hablar contigo. Ahora. If traga saliva, retrocediendo un paso sin darse cuenta. La postura de Nolan es rígida, controlada. Pero hay tensión en su mandíbula y en sus puños fuertemente cerrados. Mark, en cambio, solo asiente, sin sorpresa. Como si hubiera estado esperando este momento. Bien. ¿Ustedes se conocen? Nolan ni siquiera la escucha. Vamos a casa. Hay cosas que tienes que saber. Mark mira a If una última vez. Esa mirada es suficiente para que If entienda que lo que viene no es una charla normal. Es otra cosa. Algo pesado. Algo definitivo. Nos vemos después. Y sin más palabras, Mark se eleva junto a su padre. La ciudad se hace diminuta bajo sus pies mientras suben, rompiendo el viento en silencio. If los observa desaparecer entre las nubes con nudo en la garganta, y sobre todo, una pregunta. ¿Acaso él es su? Y porque sentía una tensión pesada cuando estaba